Nos acercamos a la Sagrada Escritura en uno de los libros del Antiguo Testamento. Es el primer libro de Reyes y de allí leemos dos porciones. Del capítulo 8, los versos 22 hasta el 30, y de ese mismo capítulo los versos 41 hasta el 43. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versos 22 al 30 y versos 41 al 43. Leemos de la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea, que tenemos impresa en el orden y en el boletín. En nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego Salomón se paró frente al altar del Señor y en presencia de todo el pueblo de Israel extendió los brazos al cielo y dijo: Señor y Dios de Israel, no hay en los cielos ni en la tierra otro Dios como tú, pues tú cumples tu pacto y tienes misericordia de quienes te honran y te obedecen de todo corazón. Tú has cumplido las promesas que le hiciste a tu siervo, mi padre David. Lo que entonces le prometiste de palabra, hoy vemos que se ha cumplido. Lo que sigue, Señor y Dios de Israel, es que también cumplas la promesa que le hiciste a mi padre David, tu siervo, cuando le dijiste: nunca faltará delante de mí un descendiente tuyo que ocupe el trono de Israel, siempre y cuando vaya por mis sendas y me obedezca como lo has hecho tú. Te ruego, Señor y Dios de Israel, que cumplas esa promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre. ¿Es verdad, Señor? ¿Quieres vivir en este mundo? Si ni la gran expansión de los cielos es capaz de contenerte, mucho menos este templo que fue edificado en tu honor. No obstante, Señor mi Dios, sé que tú pondrás atención al clamor y a la plegaria de este siervo tuyo que hoy eleva a ti. Dígnate posar de día y de noche tus ojos sobre este templo, pues un día prometiste: allí estará mi nombre. Oye aquí las plegarias de tu pueblo Israel y de este siervo tuyo, que cuando vengan a este lugar, tú, desde el cielo donde habitas, escuches su clamor y los perdones. Si los extranjeros, los que no pertenecen a tu pueblo Israel, saben de tu nombre y vienen a conocerte, pues muchos sabrán de tu grandeza y de tu gran poder, y llegan a invocar tu nombre en este templo, escúchalos desde los cielos, desde el lugar donde habitas, y trátalos según el motivo por el que te invocan, para que todos los pueblos de la tierra te conozcan y te honren, como lo hace tu pueblo Israel, y reconozcan que tú escuchas las oraciones que se hacen en este templo que construí para ti. Palabra de Dios. Los seres humanos estamos orientados a buscar la comodidad. ¿Es o no es? Hacemos miles de inventos con tal de suavizarnos más la vida y evitar pasar trabajos y esfuerzos que consideramos innecesarios. Para dormir mejor, desde hace ya varios años, se han inventado unas camas que al toque de un botón o un control ajustan la temperatura
si lo quiere más calientito, más tibio, más frío, la posición y hasta la firmeza. También se consiguen unas butacas que tienen un sistema electrónico que son capaces de poner a uno en pie, si uno no se puede poner en pie. Para el procesamiento de palabras, de datos y números, quienes hayan estudiado mecanografía hace unas cuantas décadas atrás, recordarán que cuando había un error había que sacar el papel y volver a empezar. Pero ya no es así. Tampoco es necesario pasar, ¿verdad?, mucho trabajo, porque para eso se inventaron las computadoras, que hasta corrigen solas los errores. Ya no es necesario tampoco hacer largas filas y largas colas en los bancos. Usted puede utilizar su tarjeta magnética aceptada en cualquier comercio. No tiene ni siquiera que andar con dinero en efectivo. Más aún, desde su teléfono móvil, y aprovecho para recordar que si el suyo no está durmiendo, póngalo a dormir. Desde su teléfono móvil usted puede hacer depósitos en cheque. Usted puede hacer transferencia de cuentas y otras transacciones al toque de un solo dedito. En verdad que la ciencia es una maravilla. A diario se inventan nuevas cosas que nos hacen la existencia cada vez más cómoda. Esa inclinación humana a facilitarlo todo puede ser muy buena y puede ser provechosa, y en efecto lo es. Después de todo, ¿a quién le amarga un dulce? Pero podríamos caer en el error de aplicar esa inclinación de hacerlo todo fácil y cómodo. Pudiésemos cometer el error de aplicar esa inclinación a nuestra vida de fe y entonces llegar a vivir y a practicar una religiosidad de comodidad y conveniencia, donde olvidamos las responsabilidades y deberes que tenemos para con el Señor y particularmente para con nuestro prójimo. Y para advertirnos sobre ese peligro, hoy consideramos un texto bíblico interesantísimo que narra el momento de la dedicación del templo de Salomón en Jerusalén, allá para el siglo X antes de la era común. Debemos observar, y para quienes hayan escuchado esta explicación antes, debemos recordar entonces la importancia que tenía el templo para el pueblo y para la cultura de Israel. En el Israel antiguo, el templo era el lugar central de su actividad religiosa y política en aquella sociedad, ya que aquella sociedad tenía un gobierno teocrático, donde la política se entendía desde una perspectiva religiosa. El rey era comisionado y era ungido por los sacerdotes y profetas y era considerado como un escogido de Dios, un ungido de Dios. Más aún, con esa ideología teocrática se fue desarrollando entonces un pensamiento teológico
sobre el templo, donde se consideraba al edificio, a la estructura del templo, como la casa de Dios. Y esa teología, ese pensamiento de el templo como el lugar de habitación de Dios, es algo que influencia marcadamente muchos libros del Antiguo Testamento. Interesantemente, todavía en nuestros días cuenta con mucha popularidad ese entendimiento. El templo era considerado como el lugar físico donde Dios moraba. Era considerado como la residencia divina, y no solamente como un lugar de oración, de encuentro y de adoración pública y comunitaria. Y por causa de ese entendimiento, como veían al templo como la casa, el lugar donde Dios vivía, pues por causa de esa manera de pensar, entonces la gente a quien aquella sociedad consideraba como gente común, solamente tenía acceso, solamente tenía entrada a los patios y alrededores, y no tenían entrada al interior del edificio del templo. Y aún la misma clase sacerdotal, los sacerdotes tenían ciertas restricciones para moverse en el interior de la estructura. E inclusive había en el templo un salón conocido como el lugar santísimo, donde solamente entraba el sacerdote principal una vez al año. Y algo interesante en las ideas de la época era que el sacerdote principal o el sumo sacerdote, cuando entraba a ese salón que estaba tapado con una cortina, le amarraban una soga en los pies, porque ellos pensaban que existía la posibilidad que ante la santidad de Dios, si el sacerdote no estaba en buenos pasos, podía quedar muerto. Y como nadie podía entrar allí, pues ¿qué había que hacer? Había que alargar al muerto. Esa era la mentalidad. Eso nos debe dar una idea. Allí, para ellos y ellas, allí en ese lugar vivía Dios. Por lo tanto, no era un lugar para todo el mundo. Ahora bien, teniendo eso en mente y sabiendo esa información, al leer el texto de hoy, nos encontramos con dos expresiones que como que tienen cierta discrepancia de esa mentalidad, como que chocan, como que sacuden la conciencia y el entendimiento. Observemos que en los versos 22 al 30, el autor, el narrador, allí está presentando al rey Salomón ejerciendo una función sacerdotal y pronunciando unas palabras como parte de su oración de dedicación y de inauguración del templo. Y repito particularmente el verso 27. En esa oración, el rey Salomón dice lo siguiente y pregunta: ¿en verdad, Señor? ¿En verdad quieres vivir en este mundo? Pero si ni la gran expansión de los cielos es capaz de contenerte, mucho menos este templo que he edificado en tu honor. Interesante. Si ni siquiera la expansión del cielo puede contenerte, mucho menos este templo, este edificio que he edificado en tu honor. Oiga, ¿no acabamos de decir que el templo era entendido como la casa de Dios? Si eso era así, y era así, ¿por qué entonces aparece esa pregunta? ¿Por qué entonces aparece esa porción de texto en esta narración bíblica? Parece ser
que el autor bíblico, el narrador, quiere dejar bien claro que Dios no vive encerrado en ningún lugar, ni siquiera en el templo que fue construido para Él. No se le puede encerrar, no se le puede contener. Pero hay otro detalle más. En esa misma plegaria, en esa misma oración, unos versos posteriores muestran al rey Salomón orando, intercediendo por las personas extranjeras. Y decía, verso 41, lo repito: si los extranjeros, los que no pertenecen a tu pueblo Israel, saben de tu nombre y vienen a conocerte, porque muchos sabrán de tu grandeza y de tu gran poder, y llegan a invocar tu nombre en este templo, escúchalos desde los cielos, desde el lugar donde habitas, y trátalos según el motivo por el que te invocan, para que todos los pueblos de la tierra te conozcan y te honren. ¿Por qué la preocupación por las personas extranjeras en esa oración? ¿Por qué ese marcado interés en otros pueblos de la tierra, cuando los que se consideraban a sí mismos como el pueblo escogido era el pueblo de Israel, y a los demás no los veían así? ¿Por qué? Tal parece que el autor bíblico, el narrador, quiere decir algo, y quiere decir algo que con toda probabilidad, como indicamos hace un rato, discrepaba de la mentalidad teológica común. Tal vez el pueblo de Israel no entendió su llamado. Tal vez aquel pueblo antiguo no entendió lo que implica ser escogido. Y luego, con la llegada de Jesús y las enseñanzas de Jesús, podremos ver mucho más en esa dirección. Ahora bien, quizá usted se esté preguntando, como yo también alguna vez me preguntaba, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Y qué tiene que ver eso con el asunto ese de las comodidades? Bueno, hay dos mensajes que las Escrituras Sagradas traen para la iglesia hoy. Y recuerde usted que la iglesia no es esto. ¿Qué es la iglesia? La Escritura trae dos mensajes para la iglesia a través de esta porción bíblica. En primer lugar, y síganme muy de cerca para que no se pierdan esto, adoptar esa teología o ese entendimiento del templo como exclusivamente casa de Dios puede afectar nuestro entendimiento del compromiso cristiano. Si entendemos que la casa de Dios es el edificio, que era el entendimiento que tenían los antiguos, eso puede afectar nuestro entendimiento del compromiso cristiano. Y le explico por qué. Tal vez no, eso lo he visto muchas veces en tantos años de la pastoral. En nuestro entendimiento, o en el entendimiento común, venimos a visitar a Dios en su casa. Venimos de visita, venimos a visitar a Dios en su casa una o dos veces a la semana. Pero entonces, al salir de la casa, dejamos a Dios encerrado y olvidamos que Dios nos acompaña a todo lugar.
y olvidamos que Dios nos llama a vivir todo el tiempo en su santa presencia, sirviéndole, obedeciéndole y mostrando a la gente el cambio, la transformación que decimos que Dios produce en nuestras vidas, en todo tiempo y en todo lugar. Y posiblemente no, también lo he visto muchas veces, algunas y algunos son una cosa aquí en el templo y entonces son otra cosa en sus hogares y otra cosa en sus trabajos y otra cosa en sus escuelas. Y eso, mis amores, es vivir una experiencia religiosa cómoda y conveniente. Porque vengo a visitar a Dios, me siento bien, qué chévere, qué bueno, me voy, dejo a Dios aquí y sigo con mi vida, etc. Y eso, mis amores, es un gran problema y es un gran peligro. En segundo lugar, nos podría suceder a nosotros también como le sucedió al antiguo Israel, que no entendió su llamado, no entendió a qué es que Dios le había llamado, escogido, organizado, no lo entendió. Y nosotras y nosotros, por herencia, nos acostumbramos entonces a la idea de que somos pueblo escogido y olvidamos que Dios nos escoge para ser luz que alumbre el camino, para que los extranjeros y extranjeras, es decir, quienes aún no son parte de la comunidad de fe, que puedan también llegar al Evangelio, a la buena noticia de la gracia de Dios. Y a veces nos sentimos tan escogidos y escogidas que creemos que no hay nadie más y nos encerramos metafóricamente, a veces literalmente, dentro de la casa de Dios, dentro del edificio. Amada y amado hermano, amada iglesia, el Señor nos llama a abrir las puertas de nuestra comunidad, nos llama a salir de nuestros encierros y a testificar en la vida cotidiana, proclamando, evidenciando la gracia de Dios que se derrama sobre todo ser. Bien lo expresa la Escritura cuando en una de las últimas cartas el autor bíblico dice lo siguiente a su audiencia y a nosotros ahora: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Usted ha oído ese pasaje antes? Ese es uno de los pasajes que están trillados, particularmente en las celebraciones de aniversario de las iglesias y de las congregaciones. ¿Y cuál va a ser el tema? Primera de Pedro 2:9. Pero es importante que entendamos lo que está diciendo. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y hasta ahí nos sentimos bien chévere, qué bueno, qué tremendo. Ay, yo no soy cualquier pelagato, yo soy escogido de Dios. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? El autor bíblico en ese texto dice
adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso somos iglesia. Para eso hemos sido escogidas y escogidos. Para que nuestra vida sea un anuncio de que Dios es bueno, de que hay esperanza, de que hay nuevas oportunidades, de que hay restauración, de que hay paz interior aún en medio de las tormentas. Anunciar los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia está no para servirse. Oiga bien, la iglesia, ¿y qué dijimos que era la iglesia? El ministro, el pianista, los liturgistas, el edificio. No, la iglesia, el pueblo llamado, está no para servirse, sino para servir, evitando dejarse arrastrar y enamorar por una religiosidad de comodidad y conveniencia. Soli Deo Gloria. Oramos. Amado Señor, incomódanos. Amado Señor, sacude nuestras conciencias. Amado Dios, crea en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestra vida, la convicción de para qué nos has escogido, para qué derramas tu gracia sobre nosotros y nosotras. Que podamos despertar de las ideas absurdas de que te podemos enclaustrar en un lugar, que vivamos cada día ante la sombra de tu presencia restauradora, transformadora, consoladora, y que esa presencia se refleje en nuestras relaciones y en nuestro trato hacia las y los demás. Te pedimos perdón, Señor, por todas las veces que hemos caído en el juego de esa idea tan errada. Y te suplicamos, ayúdanos a salir de la comodidad, a salir de las conveniencias y a renovar un compromiso auténtico, una vida genuina, siguiendo los pasos de Cristo, nuestro Señor y Salvador, por quien oramos y a quien honramos. Amén y amén.